Tomemos, hermanos, este momento para poder nuevamente repasar el significado de la Cena del Señor. Hoy es un domingo en el cual podemos recordar la muerte, el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy nos hemos preparado para poder participar de este alimento espiritual, de esta comida que fortalece, que nutre nuestro espíritu. Pero, ¿qué debemos saber previamente? ¿Qué debemos recordar para poder valorar, asimilar, de manera que sea un alimento verdaderamente que nutra nuestro espíritu? Tenemos entonces que recordar ese significado. Cuando nosotros verdaderamente conocemos el mensaje que se transmite a través de la Santa Cena, no podemos quedarnos sin cenar, sino que por el contrario, nos interesa acercarnos a la mesa del Señor y participar de ese banquete espiritual. Preparemos pues nuestro corazón y nuestra mente para que este mensaje, esta reflexión, pueda de esta manera llevarnos a tomar de este alimento espiritual. Hoy le hemos titulado a la reflexión las bendiciones del pacto. Cada uno que vive con Dios se mantiene dentro de un pacto con Dios. Cada uno que busca a Dios vive en una relación de pacto. La Biblia, la palabra de nuestro Dios, que es nuestra única regla de fe y conducta, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de manera continua trata de una relación, de una comunión entre Dios y el hombre. En los capítulos 1 y 2 de Génesis encontramos una íntima comunión entre Dios y nuestros primeros padres. Es decir, el hombre fue creado para mantener una relación con Dios, para estar en comunión con Dios. De ahí que llamamos que es un ser espiritual. Fuimos creados entonces para estar vinculados con nuestro Creador. Y de manera perfecta, en el capítulo 1 y en el capítulo número 2, la Biblia nos muestra cómo era la relación entre Dios y Adán y Eva. Pero en el capítulo número 3 se rompe esta relación por causa del pecado, por causa de la desobediencia, la soberbia, la rebeldía. Esto trajo como consecuencia la separación. Se rompió la comunión íntima y perfecta entre Dios y el hombre, al grado que el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, por causa del pecado, se ha ido desvirtuando, se ha ido degenerando. Todavía sigue la imagen de Dios en el hombre. Sin embargo, ha sido manchada por causa del pecado. Y a partir del capítulo 3 en adelante, lo que encontramos en la Biblia es la restauración. Nuevamente la búsqueda de Dios de alcanzar lo que se había perdido, de buscar la oveja extraviada,
de reconciliar nuevamente y restaurar, recrear la imagen de Dios en el hombre. Y es así entonces como se va desarrollando la historia bíblica. Pero todo esto se debe a un pacto que Dios ha establecido con el hombre. Una de las frases del pacto es: yo soy tu Dios, dice el Señor, y tú eres mi pueblo. Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. Y en esa relación de pacto es como se va desarrollando toda la historia de la humanidad. Dios hace un pacto con Noé. Hay una señal del pacto que es el arco iris. Hay un castigo también en función del diluvio. Hay un arca que también representa salvación. Luego vemos a Moisés en el Sinaí. Luego encontramos a David. Y luego vemos a Jesucristo, que es el centro, que es el clima de la revelación. ¿Qué es lo que quiero yo comunicarles en esta hora? No veamos la Santa Cena como algo aislado. No lo veamos tampoco como una ocurrencia. Démosle el lugar importante. Es señal del pacto. Además, también está representado allí la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la continuidad de lo que estamos hablando desde el Génesis, cómo se va trazando la historia bíblica, cómo se va dando la relación de Dios con su pueblo, con Noé, con Abraham, con Moisés, con Josué, con David, con Jesucristo, con todos los gentiles. Hoy, al participar de la cena del Señor, somos parte de ese pueblo de la promesa, del pueblo del pacto. Por eso hace un momento participábamos del bautismo como hijos del pacto. Y el bautismo es una señal visible del pacto. Pero el bautismo es la iniciación de nuestra relación de pacto. Y la Santa Cena es la continuidad de la relación también de pacto. Por eso es que esta comida, esta cena, es de gran significado. Es muy importante para nuestras vidas. No podemos entonces dejarlo pasar. Debemos aprovechar esta oportunidad que Dios nos da. Porque al final de los tiempos, el libro de Apocalipsis concluye con una nueva relación perfecta en la Nueva Jerusalén entre Dios y el hombre. Aquella relación perfecta que inició en el Edén, que se ha desvirtuado por causa del pecado, pero que por medio de Jesucristo podemos ser restaurados y reconciliados, y nos encontramos en esta etapa de recreación. Llegaremos a la Nueva Jerusalén, en donde nuevamente, de manera perfecta, Dios habitará con su pueblo en una comunión extraordinariamente llena de santidad, llena de paz, donde ya no hay lágrimas, donde ya no hay dolor, donde ya no hay tentaciones, y viviremos juntamente con el Señor en las bodas del Cordero. Dejo en sus mentes y en sus corazones algunas palabras claves que nos ayuden a recordar este acto tan significativo en la vida del pueblo de la promesa. Hay, al participar de la Santa Cena, esta tarde, nos identificamos con Jesucristo y con
el pueblo de Jesucristo. La Santa Cena genera una conciencia de identidad. ¿Quién soy? Soy hijo del pacto. Formamos una comunidad de fe. Somos el pueblo de la promesa. Entonces, participamos de este alimento y nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo, pero también nos identificamos con la iglesia, con el pueblo de Dios. El que comulga sabe que tiene una comunión con Jesucristo. Los que participan de la Santa Cena quedan sellados como pueblo del nuevo pacto por medio de la sangre de Jesucristo. La Santa Cena es un elemento que da identidad. Todos los que participan de la Cena del Señor nos identificamos con el cuerpo de Cristo y con el jefe y cabeza de la iglesia. Pero además de darnos identidad, la Santa Cena también nos da un destino. Todos aquellos que se identifican con el cuerpo de Cristo y que son sellados mediante la sangre de Jesucristo, nos da un destino. Porque la misma Santa Cena dice nuestro Señor: no lo volveré a tomar hasta aquel día que esté en el reino con mi Padre. Esto habla de una segunda venida de Jesucristo. Habla de que esta cena anticipa la cena gloriosa en las mansiones eternas, las bodas del Cordero. Por eso es que decimos, la cena del Señor nos identifica, pero a su vez orienta nuestro destino. Y es importante que nos identifiquemos como parte del pueblo de Dios, pero a su vez renovemos también nuestra esperanza de destino glorioso. Nuestra ciudadanía no está en esta tierra, nuestra ciudadanía es celestial. De allí que estamos en un peregrinaje, en una etapa de transición entre el Génesis capítulo 3 y el Apocalipsis capítulo 22. Nuestro destino es la Nueva Jerusalén. Y la Santa Cena nos anticipa la cena del Cordero para estar así con Él por la eternidad. Pero hay identidad, hay destino, pero hay un elemento también importante que le llamamos diferencia, diferenciación. Comulgar en el nuevo pacto, en contraste con aquellos que no comulgan, hace una diferencia entre los creyentes, entre el pueblo de Dios, entre el pueblo del pacto y los no creyentes, los incrédulos. Participar de la Santa Cena marca una diferencia. Esto nos lleva, desde luego, a tareas, a responsabilidad, a comprometernos. Esto significa que tenemos que vivir en una relación de pacto, tenemos que vivir en los términos del pacto, y en un pacto hay compromisos, en un pacto hay promesas, en un pacto hay también señales, signos, pero también en un pacto hay recompensa o castigo. Esos son los términos del pacto. Cuando nosotros entramos en comunión con Dios, entramos a una relación de pacto. Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo. Y en esta relación de pacto, desde luego que no es un pacto de igualdad, es un pacto de vasallaje. ¿Qué significa? Él es el rey, nosotros somos siervos, los vasallos. Nosotros estamos sometidos a la voluntad del rey. Por eso nosotros
solamente conocemos la voluntad de Dios en la Escritura y cumplimos de acuerdo al poder que Él nos da. Por eso la cena del Señor marca una diferencia entre los hijos del pacto, hijos de Dios, y los que no son parte del pacto. Entre los creyentes y los no creyentes. Entre los hijos de Abraham, de manera espiritual y por fe, y los que no lo son. ¿Se da cuenta la importancia de la cena del Señor? Que se genere en nosotros esa conciencia de diferenciación, de compromiso. Nos identificamos, pero a su vez nos separamos. Nos identificamos con el pueblo de Dios, pero nos separamos del mundo, aun y cuando estamos con el mundo. Importante la cena del Señor, porque allí manifiesta la gracia de nuestro Dios, allí manifiesta su bondad. La máxima expresión de la gracia de Dios es Cristo muriendo en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna y para darnos un destino manifiesto, glorioso, las moradas eternas. Termino con una palabra más: continuidad. Continuidad. Cuando dice el Señor Jesucristo, beban y coman, dice, háganlo siempre en memoria de mí. Y marca una continuidad. Ser pueblo de Dios es de manera continua y permanente. Ser hijo del pacto es una vez y por siempre. Hay continuidad como pueblo de la promesa. No significa que hoy soy hijo de Dios y el día de mañana quizá no. Hay una continuidad. Por eso dice el Señor, háganlo siempre en memoria de mí. Recuérdenlo siempre. Hay un enlace. Continuamos siendo pueblo de Dios. El domingo, el lunes y todos los días de la semana. Hermanos amados en el Señor, les invitamos pues este domingo a participar de la cena del Señor y quedar completamente sellados y vinculados al Dios del pacto. Desde luego que al estar en esa relación de pacto, vivamos en los términos del pacto, nos comprometamos a marcar una diferencia entre los hijos de luz y los de las tinieblas, a identificarnos con el cuerpo de Cristo y con el Señor Jesucristo, a renovar nuestro destino glorioso y a darle continuidad a la fe, al compromiso, al servicio, a la obra de Dios, y no lo hagamos solamente de manera temporal y tomándonos vacaciones. Hay que permanecer, hay que continuar en el camino del Señor. Que Dios nos bendiga y que la cena del Señor haga esa conciencia en nosotros y participemos con fe y renovemos esta visión de ser iglesia. Que Dios nos bendiga. Amén.